transmitiendo la palabra del Señor. El rol de los padres en un mundo tan complejo como esto es el tema que me invitaron a participar. Y, y cuando recibí también la invitación de este tema, estaba justamente en un periodo inicial de cómo tratar de conciliar este nuevo mundo, y creo que muchos de ustedes nos pueden dar cátedras que ya sus hijos pasaron por la adolescencia. La mía es la primera que va entrando a la adolescencia y con todos los desafíos de esa etapa. Y tal vez una de las primeras cosas que uno puede observar a priori es que uno cree que el hecho de transmitir verdades, eh, eh, de pronto automáticamente todas se van a aplicar a la vida del ser. Y cree de que la naturaleza pecaminosa del ser humano nunca se va a manifestar por el solo hecho de que nuestros hijos hayan nacido en la cuna cristiana. Y no es así. Y no es que de pronto nuestros hijos se desbanden, no es ese el tema, sino de que el asunto es que en alguna etapa de la vida la naturaleza pecaminosa igual va a decir, estoy presente. Y las luchas de decisiones en esa vida, independiente de dónde haya nacido, van a estar presentes. Si no, hacemos mentiroso a Dios. El que no ha cometido pecado, hacemos mentiroso a Dios. Entonces, estamos en esa lucha también los padres, porque también nosotros vamos en esa lucha. Acierto y desacierto, estamos allí. Y sin embargo, en su misericordia, Dios nos deja también para poder bendecir a nuestras nuevas generaciones. Creo que nos da pautas, creo que nos da también las herramientas, las competencias en el tiempo para poder desarrollarlas. Creo que Dios no nos va a juzgar por cosas que Él nos entregó. O sea, en el día de mañana igual vamos a tener que dar cuenta ante Cristo cómo lo hicimos como padres. Y no podemos decir, ¿sabe qué, Señor? No tuvimos ningún manual. Y estaríamos mintiendo porque tenemos un manual, por cierto, tenemos la palabra de Dios. Así es que eso es lo que nos convoca hoy día. ¿Qué podemos extraer de la palabra de Dios para poder colaborar en estos tiempos con los cuales vivimos? Vivimos tiempos bien complejos, tiempos donde lo primero que nosotros nos damos cuenta es que el mundo de pronto vive una transformación acelerada y una transformación hacia más bien lo inclinado hacia lo pecaminoso, ¿cierto? Más que hacia la santidad. Ese es el asunto. O sea, hay una espiral descendente del pecado que irá decreciendo, que irá cada vez más abajo. O sea, eso es parte de lo que nosotros ya entendemos desde la Biblia. No es que el mundo por sí mismo pueda establecer una moral superior, previa a la que ya hemos conocido, mentira. Entonces eso también hay que considerarlo. Tal vez por temas de tiempo, porque ya viene otro culto, si no me equivoco, ¿cierto? Pero vamos a tratar de conciliar los tiempos, ¿ya? Y hay algunas cosas que quiero compartirles allí en la presentación. Me tocó terminar un módulo en una maestría que tenía relación con ese módulo, con el tema de la historia del cristianismo en América Latina. Y yo investigué en relación a cuál ha sido la influencia del cristianismo, particularmente en nuestro país, en las últimas décadas. Y me tocó investigar, sacar información de todos lados, donde hay investigación eficaz al respecto. Y bueno, primero que todo, nosotros no somos buenos para investigarnos a nosotros mismos. No tenemos esa particularidad de pronto que Estados Unidos todavía tiene. No nos gusta evaluarnos tampoco. No nos gusta evaluarnos y estamos haciendo un mal también a nosotros. Pero hay otras entidades, que hay una entidad también no cristiana que también evalúa la participación del mundo joven en las últimas décadas en relación a sociedad, política, cultura. Y dentro de sus estudios que hacía nunca hizo una alusión al pueblo evangélico. Y yo me preguntaba, ¿por qué no acaso este estudio
de estas universidades no tienen considerado el mundo evangélico. No creo. El asunto es que hemos dejado de ser participativos en la sociedad visible. No hay una participación sólida donde cualquier estudioso, cualquier estudio no pueda pasar por alto el gran impacto que la sociedad tiene en base a lo que nosotros como pueblo evangélico desde la juventud pueda ejercer. No existe. El 2019, cuando se provocó en octubre, se destapó más bien todo este asunto de manifestaciones sociales. No hubo una propuesta cristiana evangélica desde la juventud, por ejemplo, distinta a la propuesta por la sociedad en su conjunto. Y entonces, me acuerdo, en ese tiempo ya venía con una inquietud en el corazón, que hay cosas que no están bien en nosotros como pueblo evangélico. Y hay aspectos que en algo hemos estado fallando porque los resultados al final no son los que debieran ser. Y me acuerdo que justo en ese año le pedí al pastor Miguel Ángel para que nos colabore con un tema hacia la juventud al tercer distrito de la GEA, que por algunos años he sido consejero igual, y le planteé toda la temática. Entonces él como que me dijo, oye, no sé si te lo reveló carne ni sangre, no sé qué pasó, me dijo, pero le achuntaron en el clavo lo que está pasando. Y porque él ha venido con esta inquietud mucho antes y lo ha venido desarrollando y dele que suene ahí las instancias, había y por haber, hay cierto, ya. Entonces, y nos damos cuenta que las inquietudes no solamente eran personales, sino de que estaban en el mundo colectivo prácticamente del pueblo evangélico. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Quiero pasar ya las otras partes de las introducciones que tenía para poder entrar al primer tema. Yo creo que, al primer punto, yo creo que en toda esta cantidad de cosas que está pasando, en una batalla que al parecer estamos perdiendo, creo que hay que rescatar ciertos principios bíblicos. Yo creo que tenemos que predicarnos a nosotros mismos también. Yo creo que por ahí va la cosa. Y tal vez con esta ilustración quiero dejarlo un poco más claro. Un día una hermana me dijo, no me acuerdo por qué situación su hija ya tenía ciertos conflictos y tratando de escucharla un poco me dijo, pero que si al final hoy día ni le enseñan ni los libros de la Biblia en la iglesia. Y yo dije, hermano, ¿qué con esa? Es tan así, ¿quién es el responsable si mi hija o mi hijo no sabe los libros de la Biblia? Es la escuela dominical que en 40 minutos no puede cambiar al mundo. Es una colaboración de 40 minutos, nada más. A lo mucho una vez a la semana, pero regularmente cada 15 días o cada 20 días, porque esa es la recurrencia de los cultos que en promedio como evangélicos hoy tenemos. Sí, pues tenemos autos, tenemos otras facilidades que nos permite también viajar y visitar y qué sé yo. Entonces, por ahí va el tema. El primer responsable no es la escuela dominical, no es la iglesia. Somos los padres. Que mis hijos no sepan qué dice Mateo, qué dice los evangelios. Los evangelios, soy yo el responsable. Soy yo el responsable. Y me parece que por décadas hemos estado tratando de atribuir responsabilidades a ciertas instancias que no les competen al 100%. La iglesia provee insumos, capacita, colabora, invita y obviamente entrega las herramientas a los padres para que nosotros lo hagamos hacia nuestros hijos. Esa es nuestra función. Entonces, no se suple todo con, ni tampoco como antes, o sea, o vas, y allá te hacen la pega y listo, y no es tampoco así. Yo creo que comienza por nosotros el tema. Y el primer tema es
En Génesis capítulo 3, versículo 1, al 5, dice, es una historia muy conocida por la caída del pecado, en pecado de Adán y Eva. ¿Se acuerdan? No permitamos, pero la serpiente, dice, Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, ¿cierto? Ya, muy amable. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo el árbol del huerto, de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y a ver, esta historia es tan conocida, lo que hace Satanás es distorsionar la verdad de Dios. Y el tema no es Satanás, el gran conflicto en esta historia no es Satanás, porque él ya cayó en pecado y ha sido juzgado, y ya está. El tema es cómo nosotros aprendemos a discernir las voces. Ese es el tema. Cómo discernimos las voces de estos tiempos. Y no permitamos que ninguna serpiente nos diga lo que tenemos que hacer. Yo creo que eso es lo primero, desarrollar discernimiento. Y ninguna voz, de donde venga, si no es de parte de la voz de Dios, no podemos darle espacio a escucharla. Y en medio de los conflictos siempre se levantan voces. Generalmente cuando uno comienza con conflictos en la vida, hay muchas voces que solucionan problemas. Y cuando nosotros nos vamos comenzando a enfrentar estos conflictos de vida, ¿cierto? Desde la niñez hacia adelante, siempre habrán propuestas distintas, propuestas muy sugerentes. Pero si nosotros como papás no aprendemos a desarrollar ese discernimiento, es probable que tampoco le entreguemos estas herramientas o traspasemos estos principios de vida a nuestras nuevas generaciones. Entonces, cuando yo le decía que nuestra juventud en el año 2019 no tenía una participación robusta en el área de la política, en la sociedad, en la cultura, como pueblo evangélico, no le echemos tanto la culpa a alguien que tendría que haber tenido discernimiento. Si nosotros, que estamos detrás de toda esta historia, no la tuvimos. Ese es el tema, no la tuvimos. Entonces, creo que lo primero que nosotros debiéramos desarrollar como pueblo evangélico es discernir las voces, aprender a discernir las voces. En todas las esferas de la vida. En todas las esferas de la vida. Aprender a identificar quién están detrás de cada una de ellas. Y poder tener la suficiente sabiduría en el tiempo de poder determinar si es de Dios o no. Hasta el mismo Pedro, cuando evitaba que Jesús vaya a Jerusalén y sea sacrificado, sea crucificado, impedía que Jesús cumpla su ministerio de muy buena intención, pero no era la voz de Dios. Las buenas intenciones no son suficientes. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús a Pedro, su discípulo? Apártate de mí. Pedro amado. No, ¿cómo le dijo? Satanás. Satanás. Obviamente que no era Satanás, pero representaba el pensamiento de Satanás. ¿Qué tipo de pensamiento representamos nosotros? ¿Cuál es? Y creo que solo hay dos, no hay cuatro. O la política que dice que hay varios, ¿ya? Extrema izquierda, izquierda, centro izquierda, centro derecha, derecha, extrema izquierda. No, la vida no es así. O es la voz de Jesús o es la voz de Satanás en esta historia. No hay tres opciones.
Eh, y el discernimiento entregado por Dios. Según 1 Corintios 2:16, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, mira, recuerda una cosa, al creer y confiar tu vida en Cristo, por misericordia y gracia, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es eso? Tenemos el pensar de Cristo y la manera de entender y ver la vida como Cristo ahora ya. Y Pablo le dice a la iglesia, oye, si Dios no te pide ni una cosa que no puedas, tú ya tienes ciertas características que antes no tenías. Tienes la mente de Cristo. Puedes pensar como Cristo. Puedes resolver problemas a la manera de Cristo ahora. Dios te capacitó, Dios te entregó las herramientas. El Espíritu Santo está obrando de tal manera, de una forma milagrosa, que el ser humano común y corriente puede aprender a discernir como Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y hay que creer que es así. Hay que creer que es así. O sea, no hay, esa es nuestra realidad. Esa es nuestra verdad y es la que debemos también vivir y gozar esa realidad y sacarle provecho a aquella, ¿cierto? El segundo tema, ya que Dios nos ha capacitado para pensar como Él, nos entrega todas las herramientas para poder también cimentar nuestras vidas en Él y poder establecer en otros esta fe o entregarle las herramientas para que su fe sea también cimentada, sostenida. Eh, la fe del creyente no es abstracta, así como no cree en la nebulosa, cree en algo, así como sin argumento, sin certeza. Primera de Pedro 3:15, al contrario, habla de certeza. Que puedas tú también transmitir a otros las certezas de tu fe, con mansedumbre. Oye, si los cabros no creen en cualquier cosa, ¿por qué? Yo creo que muchas veces nos vamos ridiculizados porque muchas veces no nos preocupamos de desarrollar las certezas de nuestra fe. Así es que no es problema de la fe, es problema de nosotros. Así que el rol de los padres en esta historia, creo que al principio, como dijimos, es aprender a discernir las voces. Lo segundo es asegurarnos de traspasar este depósito de la fe. Y estos días me tocaba leer un libro de John Stott, un ancianito, o sea, un hombre que ya no está con nosotros, hombre de Dios, anglicano. Y él decía en uno de sus libros, la iglesia primitiva tenía una firme base doble, la enseñanza de Cristo y la de los apóstoles. La iglesia primitiva se establecía bajo esa base. Cristo transmitió su vida, a través de su vida, Cristo transmitió y encarnó el mensaje, y los apóstoles vivieron este mensaje y lo transmitieron a otros. Y desarrollaron cierto discernimiento, cómo poder trabajar temas en detalle, en todas las áreas, para que la familia de la fe, la iglesia, pueda también ser cimentada. Entonces encontramos largos y extensos textos relacionados a las familias, por ejemplo, en las cartas de Pablo, y que puede desarrollar también ciertos principios en la vida del matrimonio, del soltero, de la viuda, ¿cierto? Del esclavo, del amo, de la vida comunitaria. Y encontramos que esos principios eran los que la iglesia comenzó a vivir de forma natural. Y por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:15, dice así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Les dice, mira, nosotros ya le transmitimos el depósito de la fe. En ella estás firme. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Estar firme. Y cimentar su fe de tal forma que nada pueda moverlos de aquellas convicciones. Les recuerda en 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunde más y más. La iglesia aprendió desde el ejemplo. Y esa vida de iglesia durante largos periodos, 300 años,
vaya que dio resultado. Transmisión de vida. Transmisión de vida. Debemos ser expertos en algo como padres, transmitir vida. Transmitir vida. Lo que vieron en mí, que aprendieron de nosotros, así condúzcanse y agraden a Dios. Entonces, ya nos damos cuenta que no solo es llevar a nuestros jóvenes a escuchar una predicación, es a observar vidas. Es a observar vidas. Y no solo la del pastor o la de la familia pastoral. Yo soy el primer responsable. Yo soy. Y mi hijo va a demandar y va a esperar observar la vida de los padres antes de cualquiera que venga después de ellos. Ese es el orden bíblico. Ese es el orden bíblico. Y de paso recordar que las iglesias eran los hogares de iglesia. O sea, hoy día separamos iglesias, vamos a un lugar, ¿cierto? Por misericordia tenemos muchas más posibilidades. Al contrario, estos son beneficios que ellos no tuvieron. Este hermoso edificio es un enorme beneficio que ellos no tuvieron. O sea, nosotros tenemos más herramientas aún que ellos. No podemos decir que tenemos menos, tenemos más. Pero ellos entendían que la iglesia no separaban familia, iglesia, era un paquete que se abrazaba como tal, pues, ¿ya? No decían voy a la iglesia, no, estoy en mi familia. Sí, voy a cantar a Dios, no, yo canto. Sí, voy a orar, no, yo oro, ¿cierto? Oramos como familia de la fe. Invitamos a los vecinos, a los amigos, y eso era iglesia. Entonces, yo creo que hoy debemos de rescatar también estos elementos, traspasar el depósito de la fe y poder decir que es dentro de nuestras prioridades de la vida. Lo que contamos hoy día es traspasar vida, traspasar vida. Eso es. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué dirán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros vecinos? El mundo está cansado de discursos, ¿cierto? Se cansa de los discursos, rápido. Todos los discursos fallaron. ¿Ya? Esa fue la gran premisa del mundo moderno y posmoderno y lo que venga. Los discursos fallaron. Lo que no falla, según la perspectiva bíblica, es traspasar vida, traspasar el depósito de la fe. Filipenses 2:16, de las cartas de Pablo al final de su ministerio, llega a una convicción y le dice a la iglesia de Filipos: afírmense de la palabra de Dios, tómense de la palabra de Dios, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. De los grandes ejemplos ya que tenemos escritos en más abundantes de la vida de algunos de los apóstoles, justamente fue Pablo. Hasta supimos con detalle qué tipo de situaciones vivió, de adversidades en su vida. Supimos cuántas veces estuvo encarcelado, cuántas veces fue también azotado, ¿cierto? Cuántas veces tuvo peligro de naufragio, cuántas veces lo dieron por muerto, cuántas veces sufrió pobreza y cuándo también sufrió o vivió abundancia. Supimos también cómo él fue testigo y a través de él muchos fueron sanados, muchos fueron también, recibieron el Evangelio, y de los grandes nombres que el Asia Menor de la iglesia primitiva va a recordar siempre es Pablo. Pablo. Y al final de su etapa de vida dice: no sea que todo lo que haya hecho haya sido en vano. ¿Y qué tiene en mente? ¿Qué tiene en mente al final? Lo que terminaría para él su éxito: los milagros, las veces que soportó los azotes, las veces que cantó en las cárceles. ¿Qué tiene en mente? No sea que la iglesia deje la palabra de Dios.
para mí sería como un fracaso. Y diga que corrí en vano. Hasta el punto de decir, ¿sabe? A buen chileno me saqué la mugre, así como le puse empeño, hice todo lo que pude, pero si la iglesia o mi familia, la iglesia, hogar, no abrazó la palabra de Dios, no sea que corrí en vano. Y tal vez nuestra mente va a estar, puta, me saqué la mugre para que vaya al colegio, pagar la universidad, estar con ellos cuando sufrieron de pronto los quiebres, qué sé yo. Nunca les faltó nada a nuestros hijos. Al contrario, tienen de todo. Van a vacaciones que yo nunca tuve, bienes que nunca tuvimos nosotros. Pero si no abrazaron la palabra, no sea que al final llegue a la conclusión de vida como Pablo. No sea que sea un fracaso. Y tal vez ahí, al principio cuando le decía yo, somos malos para evaluarnos, pero yo creo que de vez en cuando también hay que evaluar desde las perspectivas bíblicas lo que hoy día sí vale la pena evaluar. Y la iglesia tiene que considerar eso, cómo evalúa yo el traspaso del depósito de la fe hacia mis hijos. Es verdad, cada persona determina qué va a hacer con ese depósito de la fe. El libre albedrío es un gran misterio, ¿cierto? Pero ese es otro tema. Las responsabilidades personales es otro tema. Ellos verán qué hacen con el depósito de la fe, o lo tiran al tarro de la basura, como de pronto yo en mi infancia y en mi juventud lo tiré a la basura. Y en algún momento de la vida, con los porrazos, aciertos y desaciertos, tuve que ir y tomar y valorar como un tesoro lo que había agotado. Y de vez en cuando hay que ir recordando estas cosas. ¿Qué he hecho yo con esa palabra? Tal vez también preguntarle hoy a nuestros hijos, ¿qué estás haciendo con lo más valioso? ¿Qué estás haciendo con lo más valioso? Eh, y, y esto me lleva al tercer aspecto. Hace poco escuché de un amigo esta frase. Oye, viejo, me dijo, ni ángeles ni demonios, cuando yo les compartía una situación particular de crisis. Ni ángeles ni demonios. Y recuerda esto siempre en tu ministerio. No estás tratando con ángeles, pero tampoco con demonios. Tampoco con demonios. No estás tratando con seres perfectos, pero tampoco son los demonios mismos o Satanás mismo. Son personas. Personas. Y como son personas que tenemos decisiones de vida que a veces uno no entiende, que todos nos equivocamos, que todos quedamos mal parados a veces en algún área. Y debes de reconocer esto, que en medio de todo ese proceso, lo que al final queda muchas veces es el acompañamiento, que alguien estuvo a tu lado. Sí, fracasó, sí, fracasó. Y eso no hay duda, pero en medio de los fracasos, preocúpate de estar al lado. Al lado. Tal vez nadie podrá dar un peso después de los fracasos. Asegúrate de estar al lado. Recuerda esto, ni ángeles ni demonios. Ora, llora, ríe, instruye, ama, perdona, sostiene. Pero sobre todas las cosas, muéstrale la cruz de Cristo. En los procesos de vida, creo que la responsabilidad de los padres es mostrarle la cruz de Cristo al final. Eso es. Eso es. Aciertos, desaciertos de vida vendrán.
Todos tenemos aciertos y desaciertos. Todos hemos vivido fracasos, ¿cierto? Todos hemos tenido fracasos. Pero en todo ese proceso hay algo que nunca va a cambiar y siempre estará allí. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y de las cosas que aquí yo puedo mencionar es que la cruz de Cristo es suficiente. ¿Cuál es el rol de los padres en un mundo quebrado? Yo creo que tenemos que ser especialistas en aprender de Cristo, cómo Cristo restaura. Cómo Cristo restaura. Tal vez en medio de tantas dificultades de vida, no solo nuestros hijos, el mundo entero, lo que ellos hoy más que nunca necesitan y necesitamos todos es ser restaurados. Romanos 5, 20, 21 dice, por la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué interesante eso. Cuando hubo pecado, y Dios estuvo dispuesto a rescatarnos de nuestro fracaso. De nuestro fracaso. Y nosotros tendemos a clasificar fracasos que son pequeñitos o insignificantes y maximizamos algunos otros, cuando en consecuencia la palabra de Dios dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y no cataloga pecados así. Y el mensaje, me acuerdo siempre, y viene a mi mente el Sermón del Monte, cuando Jesús confronta también nuestra hipocresía en relación a, tú dices de que eres mejor que un homicida, por ejemplo, ¿ya? Más yo digo, todo aquel que ya habla en mal de contra su hermano es un homicida. Pecado. Entonces, en el proceso del fracaso, aún tenemos esta cruz de Cristo que dice sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. En 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios en Cristo reconcilió al mundo, no tomó en cuenta sus pecados, y nos encargó este ministerio de la palabra de la reconciliación. ¡Qué hermoso! Ese es el ministerio de la iglesia, de la familia, de los padres. Reconciliación. Llevar a nuestros hijos a la cruz de Cristo. Que no le tengan miedo a la cruz de Cristo. Que abracen la cruz de Cristo. Y por qué no nosotros también. Y por qué no también nosotros abrazar la cruz de Cristo. Porque ella nos invita a recordar que Jesús es suficiente en esta historia. En esta historia llena de fracasos, de pecados, de maldad, hay alguien que hace posible la reconciliación con Dios el Padre. Dejar de arrancar de Dios el Padre. Dejar de huir de Dios el Padre. Y no acostumbrarse a la ausencia de paz y gozo en la vida, que pareciera que es parte de la vida en sí. Cualquiera que le diga que a lo mejor, cualquier persona que dice que la vida no vale la pena vivirla, seguramente también tendrá esta sensación de ausencia de paz, obviamente. Y obviamente no va a haber gozo. Y es probable que en todo este proceso nosotros también perdemos de vista que hemos sido reconciliados. Al principio dije, esto es transmisión de vida. Transmisión de vida. ¿Qué estamos transmitiendo a nuestras generaciones? ¿Vidas reconciliadas con Dios? Entonces,
Lo que nos lleva a lo siguiente, mire, entronemos y ensalcemos a Cristo en nuestros procesos. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No, 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 aquí no pasa por nosotros la solución del tema, que somos los que entregamos o que surge desde nosotros la solución de los temas. Somos simplemente alguien que reconoce que la competencia viene de Dios. Competencia, ¿cierto? Competencia. No nos vanagloriemos nosotros. No, no, no. Aquí el que se lleva los aplausos es Dios. No es, quitemos de pronto, nos entronamos a veces nosotros y desentronamos y anulamos la cruz de Cristo. No hagamos ese ejercicio que es habitual a veces en el hombre que ensalza de pronto de manera excesiva su ego, se enaltece de tal forma que anula la cruz de Cristo en este proceso. Cristo es suficiente y Cristo es el competente. Y nuestra competencia viene de Él. Y valoremos este tesoro, como dice 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro, el mensaje de Cristo, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y no de nosotros. Tenemos, por misericordia, este tesoro. El tesoro que permite que enfrentemos las situaciones más adversas y que los roles que debemos de desarrollar, que es traspasar con nuestra vida el ejemplo, la fe, entregar los principios de vida, esas enseñanzas que Cristo entregó a su iglesia a través de su vida, a través de los apóstoles, igualmente nosotros. Pero en ese proceso Pablo tenía bien en claro, yo no soy aquí el que puedo decir, no, yo por mí. No, es Cristo. Y este tesoro lo tengo en un vaso de barro. Lo tengo en un lugar preciado donde no se va a contaminar con nada y que calzará perfecto el depósito en un vaso moldeable. Entonces, aquí en esta historia creo que todos tenemos que seguir aprendiendo, entronar y ensalzar el mensaje de Cristo desde nuestras vidas y poder darnos la tarea de dedicar con nuestras vidas o entregar con nuestras vidas el ejemplo a nuestras nuevas generaciones. Las familias son las claves acá. Familias. Yo soy la clave. Y si se encuentra en fracasos y si alguien no tomó las decisiones correctas, que no sea la excusa que mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo nunca me transmitió con su vida el mensaje de la cruz, sino que solamente en algún momento, por misericordia, también reconozca, me equivoqué. Mis padres me entregaron lo más importante, el depósito de la fe. Y en este proceso, Dios se ha ensalzado, la cruz de Cristo sigue rescatando y sin duda rescatará también a aquellos que aceptan este llamado. Yo creo que la palabra de Dios sí tiene razón en cuanto a que a pesar de que el pecado ha descendido tanto, sobreabunda la gracia hoy día. La cruz de Cristo es suficiente. La cruz de Cristo no debe ser opacada, tapada por ninguna de nuestras insuficiencias. La cruz de Cristo tiene que ser ensalzada y glorificada primero en nuestros corazones. Él es el que debe ser glorificado en todo este proceso. Por Él hemos sido reconciliados con Dios el Padre. Y si de pronto por algún motivo yo he evitado esa reconciliación, ¿de qué vamos a seguir arrancando hoy día? Si ya Dios no nos tiene que provocar miedo, es el Padre amoroso. Dios también perdona nuestros pecados. Y lo hace con un llamado desde el amor, desde la generosidad de la gracia. ¿Por qué hemos de arrancar de la reconciliación? No podemos nosotros
instruir a otros o llevar a otros a la reconciliación si nosotros tal vez hemos huido de esa reconciliación? De esa reconciliación. Abracemos los regalos de la gracia, abracemos el perdón. Hemos sido con precio de sangre comprados, ¿cierto? La redención. Nos pagaron ya nos rescataron ya. Ya no hay otro dueño, Dios es nuestro dueño, ¿cierto? Teníamos una culpa, ya esa culpa del pecado que a veces nos mantiene allí en el suelo y no permite levantar nuestras miradas. Recuerden, Cristo ya nos rescató de aquello. Ese pecado en la cruz de Cristo fue cubierta, fue pagado el precio y hemos sido justificados. Nos hicieron justos delante de Dios el Padre. O sea, ¿qué más vamos a pedir? Somos justos delante de Dios el Padre por intermedio de esa cruz que nos reconcilia. Vivamos como reconciliados entonces. Vivamos con esa plenitud de gozo, con la convicción que en medio de todas las situaciones de vida podamos entender que ya tenemos una condición completamente nueva en Él. Completamente nueva. Con aciertos y desaciertos, es cierto, ¿verdad? Pero aún la cruz de Cristo es suficiente sobre nuestros desaciertos. Aún la cruz de Cristo hace posibles nuevas oportunidades. Aún la cruz de Cristo nos invita a poder mirar en alto, levantar nuestra mirada, de poder glorificar a Dios, de poder mirar con gozo y alegría, de poder seguir transmitiendo el mensaje de la cruz con gozo. Entonces, creo yo que el rol de los padres es ese. O sea, los detalles están allí, cómo conducirlos en las diferentes etapas de vida, pero lo macro, lo más importante, sí o sí hay que rescatarlo. Alguien falló en esta historia y no fue la cruz. Y no fue la cruz. Y no le echemos tanto la culpa a nuestras nuevas generaciones, aunque también deben de asumir sus culpas. Pero esas nuevas generaciones, alguien no le transmitió con eficacia el depósito de la fe. Alguien fue. Y esos culpables no están afuera, allá. También están aquí. También somos nosotros. También fallamos. Ensalcemos la cruz de Cristo. Con tal de ensalzar la cruz de Cristo, yo digo, soy el primero, sí, Señor, yo reconozco. Yo reconozco mis faltas, mis pecados, mi insuficiencia. De depositar mi responsabilidad en las maestras de escuela dominical y no yo, Señor. Como pastor en un momento lo dije. Perdóname, Señor. Y públicamente no tengo problema en decirlo, Dios lo conoce. Perdóname por darle la responsabilidad a aquellas personas que con tanto esfuerzo trataban de transmitir textos bíblicos a mis hijos desde pequeños. Y no tomé en serio la formación que a mí me competía. Tiempo, ánimo, fuerza para todos los demás, pero no siempre para mis hijos. Y no siempre para mis hijos. Y creo que desde los fracasos también uno va aprendiendo y debe también de tratar en el Señor de enmendar caminos. Y para eso estamos acá. Y en esa estoy. Y cuando desarrollaba este tema, era luz también al proceso que yo he estado viviendo estos últimos tiempos. Y cuando de pronto me llega el mensaje del pastor Pablo, pastor, necesito que esto hables tú. Este es nuestro tema. Y yo decía, Señor, no hay otro. Yo quiero aprender de esto. Yo quiero aprender de esto. Hay otros que han hecho la pega, Señor, mucho mejor que yo. Y el Señor, por algún motivo, me decía, no, si no eres tú. Tienes que aprender, sí, tienes que valorar esto, tienes que enmendar caminos, sí. Pero aquí el ensalzado seguirá siendo mi Hijo, Cristo Jesús, porque Él es el suficiente. Y ahí me agarré. Y la conclusión fue esa, o sea, no son 10 pasos al éxito, la cruz de Cristo.
la cruz de Cristo. Finalmente, no permitamos que ninguna serpiente nos diga lo que tenemos que hacer. Convirtámonos en expertos en conocer y transmitir el depósito de la fe, principalmente a nuestros hijos. Es fundamental. No son ángeles ni demonios, son personas con una naturaleza caída y una vieja naturaleza que quiere resurgir cada día, que necesitan de la gracia, el amor y el perdón de Dios. Eso sí es cierto. Eso es cierto. No, ni ángeles ni demonios. Pero sobre todas las cosas, mi nombre es Cristian. Cristian, aprende a descansar en la suficiencia de la cruz de Cristo, porque la necesitas. Y tal vez yo creo que también podemos poner nuestro nombre, todos ustedes ahí. Aprende a descansar en la suficiencia de Cristo, porque es suficiente. Cristo no murió en vano, no murió mintiéndonos. Él lo hizo con la firme convicción que era el camino de la victoria hacia la vida eterna.